nació en Breslau, antigua Prusia, la misma ciudad que el legendario Adolf Andersen, un 5 de marzo de 1862. De pequeño demostró poseer una inteligencia por encima de la media, y a los 4 años ya sabía leer y escribir. Esto, recordémoslo, a mediados del siglo XIX. Tras obtener el título de medicina, se mudó con su familia a Berlín, donde puso una consulta médica. Aunque jugaba como aficionado, pronto demostró su talla mundial, ganando varios torneos destacados. Nuremberg en 1888, Breslau en 1889, Manchester en 1890, Dresde en 1892. Fue en este año cuando tuvo la oportunidad de disputar en La Habana un encuentro por el título mundial frente a Wilhelm Steinitz, pero lo rechazó debido a las exigencias de su práctica médica. Aún así, comenzó el siglo XX con gran fuerza, con una victoria en Montecarlo en 1903 y otra vez en Ostende en 1907. Entre ambas, además, derrotó a Frank Marshall, aspirante ese último año al Campeonato del Mundo. Todo esto hizo que fuera reconocido como el campeón mundial de los torneos. Hoy hablamos de Sigbert Tarras. Tarras fue un gran teórico del ajedrez. Además de su profesión de médico, contribuyó a asimilar y refinar las enseñanzas de Steinitz del progreso de la teoría moderna del ajedrez. Fue uno de los mejores jugadores y más influyentes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Hasta 1903 había ganado 7 de los 13 torneos donde había participado, más que cualquier otro ajedrecista de la época. Tras 20 años en la élite, en 1908 se enfrentaría por fin a Emanuel Lasker por el título mundial. Tenía nada más y nada menos que 46 años. Fue derrotado por un contundente 10,5-5,5. Aún así, siguió entre los mejores jugadores del mundo hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, donde tuvo que interrumpir su carrera ajedrecística para ejercer como médico. Tenemos de muestra su gran resultado en el torneo de San Petersburgo, en el mismo año 1914. Hasta ese momento fue el torneo más fuerte de la historia. Dicho torneo se disputó en dos fases. En la primera fase, los jugadores disputaron un sistema de liga todos contra todos. En la segunda fase, los 5 primeros clasificados jugaron entre sí otra liga a doble vuelta, donde contaban los puntos de la primera fase. Terminó en cuarto lugar, pero obtuvo una famosísima victoria en la 19ª partida frente al futuro campeón del mundo José Raúl Capablanca. Esta actuación además tuvo su premio sentimental, ya que los 5 primeros clasificados del torneo obtuvieron el título de Gran Maestro, los primeros concedidos en la historia, de manos además del mismo zar de Rusia. Lasker, Alekhine, Capablanca, Marshall y Tarras. Tarras dejó su sistema de juego plasmado en varios libros. Desarrolló un juego posicional con la búsqueda de un desarrollo rápido, una buena estructura de peones y las piezas siempre activas. Daba gran importancia a la ventaja de espacio, sobre todo con las piezas blancas, mientras que con las negras consideraba que se debía romper con un juego activo. Así nació la variante Tarras de la defensa francesa o la variante Tarras del gambito de dama. Esta última especialmente destacada 50 años más tarde en el duelo Spassky-Petrosian. Tarras sacó a la luz las enseñanzas del estilo clásico y posicional. Toda una generación las comprendió y asimiló, y los mejores, como Capablanca o Rubinstein, las perfeccionaron.
Hoy, precisamente, vamos a presenciar la famosa victoria que consiguió el doctor Tarras frente a Capablanca en el torneo de San Petersburgo de 1914. Como decimos siempre, bienvenidos a un pedazo de historia del ajedrez. Con piezas blancas, José Raúl Capablanca. Con piezas negras, el doctor Sigbert Tarras. Capablanca empezó jugando E4, a lo que respondió Tarras con E5, caballo F3, caballo C6 y ahora Capablanca jugó caballo C3, que tras un caballo F6 ya tenemos aquí la apertura de los 4 caballos. Aquí Capablanca optó por la variante española, que es con el alfil en la casilla B5, y Tarras respondió también la asimétrica, alfil B4. Enroque por ambas partes y ahora Capablanca jugó D3. En una partida anterior del torneo entre Capablanca y Lasker, Lasker aquí jugó D6, pero en esta ocasión Tarras con piezas negras jugó alfil por C3, rompiendo la simetría, y tras B por C3, Tarras optó por la jugada agresiva D5, que como podemos ver sacrifica el peón de E5 que se lo regala a las piezas blancas. Este presente lo tomó rápidamente Capablanca tras alfil por C6, B por C6 y ahora caballo por E5. Como vemos, aquí las blancas aceptan el regalo del peón en E5. Y ahora Tarras jugó dama D6, que a la vez que protege el peón en la casilla C6, está atacando al caballo en el centro del tablero. Capablanca jugó alfil F4 y está especulando con una posible descubierta. Pero ahora Tarras juega torre E8, atacando al caballo con 2 piezas. Y Capablanca juega dama F3. ¿Por qué juega Capablanca dama F3? Porque si hubiera jugado, por ejemplo, caballo G6, la partida hubiera podido jugar, por ejemplo, también dama C5 y tenemos dos objetivos blancos atacados, tanto el caballo como el peón en C3. Podría haber continuado, por ejemplo, E5, caballo D7 atacando el peón en E5 con 2 piezas, caballo H4, dama por C3, alfil D2, dama B2, torre B1, dama por A2 y ahora F4. Y da una ligerísima ventaja a las blancas, pero tan solo por la ventaja de espacio posicional. El caso es que Capablanca optó por jugar su dama a F3. Y aquí respondió Tarras con D por E4, D por E4 y ahora torre por E5. Y ahora aquí Capablanca jugó torre Fd1, pensando que podía recuperar muchas cosas sobre el tablero. Por ejemplo, ¿qué había pensado Capablanca? Pues Capablanca había pensado que si ahora dama E7 podría continuar alfil por E5, dama por E5, torre D8, jaque, caballo E8, dama F4, queriendo cambiar la dama porque la actividad de la torre en la octava fila sería muy superior. Ante eso, Tarras tendría que haber retrocedido a E7 y ahora dama por E7. Como vemos, ahora no valdría dama por E7 porque seguiría torre por E8 jaque mate, pero ante esto, Tarras debería haber jugado rey F8, dama A5, alfil B7, torre por A8 y alfil por A8. Y a pesar de que es una posición de dama y torre contra dama, alfil y caballo, aquí tenemos una partida con igualdad. Por eso esto es lo que pensó Capablanca. Y aquí Tarras jugó, en vez de eso, jugó la brillante alfil G4, que como vemos, por un lado el alfil está atacando a la dama y a la torre, pero por otro lado la torre está atacando a la dama negra. Y aquí Capablanca jugó dama G3. ¿Qué hubiera ocurrido si Capablanca hubiera jugado torre por D6? Pues que hubiera seguido alfil por F3, torre por F6, G por F6, alfil por E5, F por E5 y G por F3, con igualdad. Sin embargo, aquí Capablanca cometió la imprecisión de jugar dama G3 y vamos a ver lo que ocurre. Alfil por D1, alfil por E5. Aquí Capablanca pensó que tras alfil por E5 hubiera seguido caballo H5, alfil por D6, caballo por G3,
alfil por G3 y alfil por C2 con igualdad en la partida, porque a pesar de que las blancas tienen peón de más, como podemos ver, tenemos alfiles de diferente color y esto podría dar lugar a tablas. Esto fue lo que pensó Capablanca, pero el caso es que tras alfil por E5, como vemos aquí, Tarras jugó la brillante dama D2, especulando siempre con la entrada de la dama por E1, dando mate. Esto obligó a Capablanca a jugar F3. Y ahora, tras caballo H5, dama F2, viéndose obligado a cambiar damas. ¿Qué hubiera ocurrido si en vez de dama F2, Capablanca hubiera jugado, por ejemplo, dama H4? Pues que hubiera seguido por parte de Tarras F6 atacando el alfil por C7, G5 y ahora dama F2 y tras dama por F2, rey por F2, hubiéramos llegado a la misma posición que se llegó finalmente en el tablero. Vamos a ver lo que ocurrió tras dama F2, pues que Tarras jugó dama por F2, como estamos diciendo, rey por F2, alfil por C2 y ahora primero Capablanca jugó torre C1. Tras alfil A4, alfil por C7, aquí vemos nuevamente la posición que habíamos comentado, y ahora torre C8, porque está obligando al alfil blanco a coger una diagonal u otra diagonal, y dependiendo de la diagonal que coja, la torre blanca cogerá una columna. Pero Capablanca no quitó su alfil, sino que jugó torre B1 especulando que si ahora las negras tomaban el alfil, las blancas daban un mate en octava en torre B8. Tras eso, el blanco tapó la columna, el negro tapó la columna, alfil B5, las blancas se fueron a la otra columna, nuevamente especulando con el mate en octava, torre D1, rey F8, alfil E5, rey E7, sacando el alfil al centro del tablero porque ya se ve venir el final de la partida. Ahora, las blancas van a presionar mucho, no, muchísimo. A4, alfil C4, torre D4, alfil E6, torre B4, especulando con la entrada de la torre. Como podemos ver, las negras tienen pieza de más a cambio de un peón. Resumiendo, pieza de más, pero el blanco va a presionar lo indecible. Capablanca se va a defender con uñas y dientes. Aquí el negro se adelanta a la entrada de la torre con alfil de 7 y tras torre B7, torre A8 defendiendo el peón, rey E3, rey al centro, caballo F6, A5, rey E8 quitando el rey de la clavada, alfil de 4. Vemos que torre y alfil están atacando al peón. ¿Qué hubiera sucedido si en vez de rey E8 anteriormente y alfil de 4, Capablanca hubiera jugado A6, especulando con que la torre y el alfil podían atacar también al peón negro? Pues que aquí tras alfil C8 no solamente defiende el negro su peón, sino que capturarían además el peón A6. Por eso Capablanca no avanzó su peón a 6, sino que jugó alfil D4. Tras eso, a 6, F4, cogiendo todo el centro del tablero, C5. Aquí Tarras también tenía sus cosillas. Vamos a ver por qué. Porque tras alfil por F6, ¿qué hubiera ocurrido si en vez de alfil por F6 Capablanca hubiera tomado alfil por C5? Pues que hubiera seguido caballo por E4 y el blanco no habría podido tomar el caballo porque hubiera seguido un doble del alfil, tanto al rey como a la torre. Por eso Capablanca optó por cambiar su alfil y doblar un nuevo peón, G por F6, torre B6, atacando a dos peones a la vez. Rey E7, nuevamente el rey hacia adelante, F5. Capablanca optó por avanzar el peón para restringir lo máximo posible el espacio al alfil negro. Tarras jugó como lógico alfil B5, G4 para intentar la mayoría de peones en el flanco de dama, torre D8 buscando la única columna abierta, rey F4, torre D1 para atacar por la parte trasera al rey blanco. H4, H6, torre B7 jaque, rey F8 buscando un refugio, torre C7 amenazando al peón y obligándola a avanzar adelante y restringiendo un poco más la actividad del alfil negro. G5, H por G5, H por G5,
torre F1 jaque. Buena jugada. En vez de comer el peón. Rey G4, torre G1 jaque, rey F4, F por G5 jaque, rey E5, se cuela el rey buscando celadas de mate. Torre E1, rey F6. Aquí vemos que el rey blanco tapona las dos salidas del rey, pero sigue torre por E4 y en la torre negra puede acudir a la ayuda del rey negro. Torre por F7, jaque, rey E8, torre G7 atacando al peón. G4. Ya tenemos un peoncito pasado por parte de las negras. Torre G5, alfil F6 buscando la actividad del alfil para proteger la entrada de la torre blanca. Rey G7, a ver si el blanco puede avanzar su peón de F. Alfil D5, torre G6 atacando al otro peón. Torre E7 jaque, rey H6, alfil E4 atacando al peón. Torre G4, comemos el peón pasado, alfil F5, pues yo me como también el tuyo pasado, torre por C4. Como podemos ver, hemos llegado a un final de torre, alfil y peón contra torre y dos peones. En la actualidad, muchos de nosotros nos habría costado conseguir la victoria con piezas negras. Pero vamos a ver cómo las negras llevan a cabo la victoria, porque todos sabemos desde el principio que esta victoria la terminó ganando Tarras, cómo lleva a cabo una elegante y técnica victoria con las piezas negras. Torre 5 atacando el peón, rey G5 atacando el alfil de 3, jaque, rey F4, si tú me comes la torre, yo me como la tuya, y podemos ver que eso no interesa a las piezas negras. ¿Por qué? Porque aunque el negro se quede con un alfil de ventaja, si nos fijamos, el único peón que pueden coronar las negras es el peón de la columna A. Y ese peón de la columna A lo corona en una casilla de color negro, mientras que el alfil de las negras es de color blanco. Si el rey blanco llega a la casilla A1, esto es tablas, porque las piezas negras nunca podrán desalojar al rey de esa casilla. Esto ya en la época era bien conocido por todos los jugadores y es importante que lo recordemos ahora porque esta situación se verá a lo largo de las jugadas restantes, que no le importa a las blancas entrar al final con una pieza menos, el alfil en este caso, porque sabe que si el peón corona en A1 va a ser tablas. Obviamente, Tarras conoce esto y no cambia las torres, sino que juega torre F5 jaque, rey G4, torre por A5, tomando el peón de A. Torre de 4, alfil B5, y ya tenemos el peón y el alfil construyendo un mini búnker. Rey F4 nuevamente hacia la casilla A1, torre A3, C4, alfil D7. Aquí vemos la protección que va a ejercer en este momento el alfil al rey negro y a lo largo de las jugadas que restan para que el rey vaya en auxilio de su peón negro. Rey E5, rey D8, torre de 2, rey C7. Ya ha conseguido pasar el rey negro hacia el flanco de rey. Rey D4, A5, un pasito del peón, torre de 3. Vamos a ver si las negras quieren cambiar la torre, a ver si pican, porque yo iré nuevamente, si pican, una vez cambiadas las torres, iré con mi rey a la casilla A1. Obviamente Tarras no pica nuevamente y juega torre A1, rey C3, torre C1, jaque, rey B2, torre H1 por parte de las negras. ¿Por qué juegan torre H1? Porque si nuevamente Tarras aquí juega torre por C4, seguiría torre C3 y ahora sí que sí hay que cambiar obligadamente las torres porque el rey está en la casilla C7 y tras cambiar torres el rey va a venir nuevamente a la casilla A1. Impresionante cómo Capablanca intenta hacer picar a Tarras una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Tarras no pica y juega torre H1, torre de 5, A4, el peón bien protegido por el alfil, torre de 2, alfil C6, nueva protección para el rey, rey A2, rey B6,
torre B2, jaque, rey C5. Ya tenemos al rey atacando al peón. Y se lo va a intentar comer, pero se lo va a intentar comer con el rey, no con la torre. Torre B1, torre H3, imposibilitando que el rey blanco pueda atacar al peón negro. Torre G1, rey por C4, ya se ha comido el negro el peón. Y ahora es todo cuestión de técnica y vamos a ver cómo lo consigue Tarras. Torre C1, jaque, rey B5, obviamente no se va a cubrir con la torre, por lo que ya sabemos, porque el rey viene nuevamente a A1. Aquí Tarras juega rey B5, torre B1, rey C5, torre C1, rey D6 y va a empezar a cubrirse con el alfil pasito a pasito con mucha tranquilidad, cuestión, como digo, de técnica depurada. Torre D1, alfil D5 jaque, rey B2, A3, rey A1, rey C5, torre C1, alfil C4. ¿Veis cómo el rey negro va avanzando? Es pura técnica. Torre G1, torre H2 impidiendo el paso del rey blanco, torre G5, rey B4, ya nos vamos acercando, torre G1 porque estamos amenazando torres mates en octava, torre A2, jaque, rey B1, torre D2, rey A1 y ya aquí el blanco a pasar de jugar rey A1 abandonó. ¿Por qué abandonó? Porque, por ejemplo, si en vez de rey A1 hubiera jugado rey C1, hubiera seguido torre F2, rey B1, alfil D3, jaque, y ya viene el mate rápidamente, como vamos a ver en la continuación principal, que es donde eh, Capa Blanca jugó rey A1, si hubiera seguido alfil D3, torre C1, alfil C2, torre E1. ¿Qué hubiera pulsado si en vez de torre 1 el blanco hubiera jugado rey A2? Pues que hubiera jugado torre F2, rey A1, rey B3, torre H1, alfil D3 con mate imparable. Por eso aquí el blanco jugó torre 1, pero siguió rey B3, torre 3, jaque, alfil D3, torre 1, torre A2, mate. Impresionante victoria de Tarras. Vuelvo a repetir, un pedazo de historia del ajedrez. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a un like, suscribíos, es totalmente gratis, siempre os digo, un vídeo todos los viernes. Y si queréis estar informados de las actualizaciones, activar la campanilla. Repito, todo gratis, un vídeo todos los viernes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.